Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la fe, del amor y la gracia. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el tema número 8, que vamos a reflexionar un poquito de los números de la Lumen Fidei del Papa Francisco. Vamos a reflexionar un tema muy interesante que espero que podamos compartirlo y sobre todo podamos vivir. Pero antes de eso vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día queremos ponernos ante tu presencia para que tú guíes nuestros pasos y nos hagas portadores de la verdad, de la palabra y sobre todo del amor. Ayúdanos a buscar siempre la luz del Espíritu Santo a través de la plenitud de la fe, que es el mismo Cristo Jesús que nos ha suscitado esa fe y sobre todo ese amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto lo ponemos en tu presencia a través de las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y seguimos en la presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno familia, vamos a comenzar esta reflexión de la Lumen Fidei, donde pues el Papa Francisco nos propone un tema o un subtema donde podemos buscar las razones de la fe. Quiero proponerte, a lo mejor no te voy a leer todo el texto como tal porque sería muy tedioso, pero que puedas tú ir reflexionando junto conmigo acerca de este tema, la plenitud de la fe cristiana. Fíjate que el Papa Francisco, el número 15, hace una síntesis sobre la fe cristiana. Pero, ¿cómo es que suscita esa fe? Y el Papa Francisco empieza a hablar de la fe de Abraham, pero que esta fe se logra en la plenitud en Jesús mismo. Cuando se revela Jesús, y se suscita esta fe, o se da el cumplimiento definitivo de las promesas que el Señor ha dado. Y esta presencia de Jesús no solamente habla de lo que hace su amor por nosotros, sino que hace que su palabra se introduzca en nosotros, en nuestra historia, en nuestra vida, y es palabra de vida eterna. Por tanto, la fe cristiana es la fe en el amor pleno, en su poder eficaz, en su capacidad de transformar el mundo e iluminar el tiempo. Quiere decir que esa fe que nosotros nos otorga Dios también es una fe que hace que todos los hombres se iluminen y que tenga plenitud en toda la existencia, no solamente de nuestra vida, sino del tiempo mismo. ¿Qué sería sin la presencia de Jesús en nuestra historia? ¿Nunca te has dado a pensar qué sería sin haber conocido a Jesús? Ojo, el Jesús histórico, no el Jesús espiritual, a lo mejor el Jesús cristiano, el Jesús que nosotros creemos. Pero si te das cuenta, el tiempo de Jesús hace 2000 años, pues nos habla de esa presencia que cambió la historia de la humanidad y hace que se reconozca un amor de Dios que se ha manifestado en Jesús como el fundamento que asienta la realidad y el destino último. Quiere decir que nuestro destino final. En esto se basa todo el número 15. Ahora bien, el número 16 de aquí de la Lumen Fidei viene a ser como un recuento del amor de Cristo a través de su entrega en la cruz. Curiosamente, nunca vemos la fe con el amor, pero el amor tiene que ir hacia la fe y la fe hacia el amor. Y el Papa Francisco nos recuerda el momento pues de la cruz, este momento culminante de la hora de la cruz que lleva a tener una mirada que se da solamente porque Él nos ama, y en ese amor nos hace tener ese afecto primordial y sobre todo que nos suscita a que nosotros lo amemos como Él nos amó. Y ese amor nos habla de la fidelidad de Cristo en su totalidad. Nos hace confiar plenamente en Cristo, pues Él se entregó por nosotros. Ahora bien, esa muerte que se manifiesta en ese amor
nos da el paso a la resurrección. Sin la muerte no hay resurrección. Entonces, al momento en que nosotros vemos este momento, nos hace testigos dignos de la fe al profesar que Cristo ha resucitado, ha muerto y ha resucitado. Y es aquí donde el Papa Francisco nos habla de cómo los apóstoles, especialmente San Pablo, nos da una cátedra de ese amor que nos da Jesús a la resurrección, porque nos presenta esa unidad que viene de la fe del Hijo y sobre todo nos precisa la forma en que el Señor nos envuelve en ese encuentro que resplandece plenamente la vida. Claro que la cultura nos ha perdido la percepción de esta buena revelación, de esta presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. No podemos dejar a un lado que toda nuestra tendencia, nuestro camino, nos lleva a perdernos porque hay muchas cosas que nos atrapan, las modas, las formas, las tendencias, pero a veces Dios se vuelve a veces incapaz de presentarse ante nosotros, y no que no tenga la capacidad, sino más bien su amor no es percibido por nosotros como una verdadera cosa real, pero ese amor real, ese verdadera capaz de cumplir y hacernos felices, nos da y nos suscita esa fe. Esa felicidad que nos propone Dios no es más que otra cosa que el ser diferentes y el concretarnos como cristianos. En ese cambio de confesión del amor concreto y eficaz de Dios, nos vuelve más plenamente y nos hace parte de esa historia de la salvación, con una distinción que el amor se debe de dejar de encontrar, que se va revelando a través de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, y nos permite mostrarnos más plenamente con el Señor. Por eso el Papa Francisco sigue continuando en el número 18, que la plenitud de Jesús se lleva a la fe y tiene otros aspectos decisivos. Para la fe, Cristo no es solo aquel que quien creemos, la manifestación máxima del amor de Dios, sino también aquel quien nos unimos para poder creer. Quiere decir que aquellos que nos unimos a esta fe nos da este aspecto más allá de lo que nosotros percibimos. La fe no solo se mira a Jesús, sino mira desde el punto de vista de Jesús con sus ojos. Es una participación de un modo de ver. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros vemos, cuando nosotros creemos, vemos con los ojos de Jesús, vemos por su amor, vemos en su amor, y nos hace tener más una amplitud de lo que nosotros tenemos. En muchos ámbitos de la vida confiamos en otras personas que conocemos las cosas mejores que nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces otras personas que conocen y hacen las cosas, pues las creemos y le damos una confianza de que nos dé lo necesario para alcanzar, ya sea un doctor, un abogado, un administrador. Por ello, que la vida de Cristo es un modo de conocer la gracia de Dios, y esta gracia se va relacionando con Él y en la experiencia humana en donde podemos adentrar cada uno de nosotros. Esta relación personal con Jesús mediante la fe revela los diversos usos que el mismo Juan habla del verbo creer. El verbo creer, ¿qué? Lo que Jesús nos da. ¿Qué nos da? El creer creer a Jesús, creer en Jesús. Y creemos a Jesús, que aceptamos su palabra, su testimonio y sobre todo sus acciones. En el creer en Jesús, creemos que es personalmente para nuestra vida, y confiamos en Él unidamente mediante el amor y sobre todo a lo largo de nuestra vida, para poder así distinguir que podemos conocer y acoger y seguir a Jesús, asumida que en nuestra propia naturaleza, pero especialmente en nuestra carne, y esta visión del modo humano mediante el camino y recorrido temporal, pues nos hace no solamente confiar, sino tener esa fe. La fe cristiana es la fe en la encarnación del Verbo, de su resurrección en la carne. Es la fe en un Dios que se ha hecho
tan cercano y ha entrado en nuestra historia. La fe en el Hijo de Dios, hecho hombre en Jesús de Nazaret, no nos separa de la realidad, sino que nos permite captar su significado profundo, descubrir cómo Dios ama a Dios en este mundo y cómo lo orienta incesantemente hacia sí. Esto lleva al cristiano a comprometerse, a vivir con mayor intensidad todavía el camino sobre la tierra. Estas son las palabras del Papa Francisco. La fe en el Hijo de Dios nos hace ver la realidad, nos hace conscientes, pero también la profundidad de la vida, de cómo Dios ama al mundo, de cómo nos orienta, de cómo nos compromete, de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos. Todo esto, todo este camino es gracias a la fe. Cuando uno tiene fe, no solamente descubre a Jesús, descubre la vida, descubre la inmensidad del Dios por quien se vive, por el Dios que amamos y buscamos, que a veces no lo profesemos con grandes devociones, no lo demostremos con grandes rezos, sino realmente lo demostramos a través de la vida. Eso es la fe. Queridos hermanos, pues esto nos debe de emocionar, porque al conocer la plenitud de la fe en Jesús, nos abre el panorama. Ojo, ten mucha atención, porque aunque a lo mejor no profeses con una fe radiante, con devociones y rezos, debes de tener a Cristo como centro de la promesa del Padre para nosotros, y a través de eso alcancemos la felicidad. Ojalá y este tema te haya servido para alcanzar esa felicidad y sobre todo para poner el amor concreto que el Señor nos otorga. Pues que el Señor nos conceda esa gracia y esa misericordia. Te agradezco mucho haber escuchado y vamos a ponernos en presencia de la Virgen María, pero especialmente que nos acoge y nos arropa con su lindo manto. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies de las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, familia, te agradezco haber estado aquí y pues te mando mi bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseando sobre ti te acompañe siempre. Amén. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.